Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos por aquí en Minecraft porque ayer salió la película de Minecraft. Bueno, una película de Minecraft. Yo ya la fui a ver, está epiquísima y hoy toca mi opinión, una reseña. Y bueno chicos, si no han visto la película, no se preocupen. Voy a subir un video con spoilers y un video sin spoilers. Y adivinaron, este es el video que tiene spoilers. Así que si no has visto la película, deja tu like en este video, suscríbete a mi canal y ve a ver el video sin spoilers. Ya después que hayas visto la película, pues ya puedes venir a ver este video. O bueno, si no la has visto y no te importa spoilearte, pues también puedes quedarte aquí si quieres. Pero bueno, chicos, vamos a empezar. Primero que nada, algo que le preocupaba mucho a la comunidad de Minecraft eran los mobs. Cómo se iban a ver, bueno, cómo se veían, porque los trailers se nos muestran los mobs. Los modelos, no sé cómo se llama, el CGI de los mobs. Y bueno, a mí la verdad no me disgustó para nada, están bastante bien hechos. El único que no me gustó mucho fue el Chicken Jockey. Ese no me encantó, su cara como que es un poco perturbador. Pero bueno. Incluso sacaron una palomera de Chicken Jockey en Estados Unidos y tampoco me gustó mucho la palomera. Pero bueno. Ah, que por cierto, yo tengo mi palomera de Creeper. Para otro vídeo, chicos, eso para otro vídeo. Ok, luego nuestros protagonistas, que nuestros protagonistas serían cinco. Estaríamos teniendo a Steve, interpretado por Jack Black, a Henry, interpretado por Sebastián, no me acuerdo de sus apellidos, chicos, lo siento. Eh, tenemos a Natalie, interpretada por Emma Myers, Dawn, interpretada por Daniel Brooks, y Garrett Garrison, el basurero, interpretado por Jason Momoa. Ok, si quiero hacer el top de qué personaje me gustó más. ¿Qué voy a tomar en cuenta para eh, definir el orden del top? Bueno, pues qué tanto se desarrolló el personaje, qué tanto desarrollo de personaje tuvo el personaje. Que su personalidad, que tan bien está formulada y qué tanto aporta la historia. Muy bien. Empezando por el primerísimo lugar está Steve, interpretado por Jack Black. Esto me lo pensé bastante, chicos. Estaba entre Steve y Henry. Yo creo que son los dos que de alguna manera más... Bueno, Steve, Henry o Malgosia, pero es que ese Malgosia no lo quise tomar en cuenta porque lo vamos a tomar en cuenta ya después como antagonista. Eso en otro top, chicos. Pero a ver, les voy a explicar por qué Steve. A ver, es que la manera en la que Jack Black lo interpreta es como muy su manera. Y yo creo que es algo que quería representar Mojang. Eh, que Steve no es, de hecho Mojang nos lo ha dicho muchas veces, Steve no existe, simplemente es el personaje predeterminado que puedes entrar a tu partida, para jugar tu partida de Minecraft, y tú defines quién es Steve, tú defines quién es el jugador. Entonces, la manera en la que le interpreta Jack Black es muy su manera, es muy él, y yo creo que transmite perfectamente el mensaje de que tu historia en Minecraft, tu partida, la escribes tú. Eh, el jugador eres tú. Y me gustó bastante, me hizo reír bastante también. Eh, y bueno, al fin y al cabo, pues es como de los dos protagonistas centrales, yo diría, según lo veo, es de los dos protagonistas centrales. Y yo creo que está bastante bien hecho este personaje. En segundo lugar, pues tenemos obviamente, como les dije, que eh, estaba entre Henry y Jack Black. eh, para el primer lugar, obviamente en el segundo lugar tendríamos a Henry. ¿Qué pasa con Henry? Es que yo creo que es el personaje junto con tal vez Steve al que se le da un poco más de desarrollo, como que en el que se centra más la historia, porque a Steve se nos cuenta su historia de que desde que es pequeño, como él le gustaban las minas, le gustaba explorar, tenía esa curiosidad, y bueno, no lo dejaban. Después creció y su trabajo se volvió aburrido, su vida se volvió aburrida, y luego volvió a las minas y tal. Luego ya conoció Minecraft, bueno, el mundo principal. Y si no, bueno, se nos da todo este desarrollo, cómo consigue a su lobo, cómo está solo y luego consigue a su lobo, conoce a Dennis, su lobito, y eso lo ayuda un poco a, pues ya no estar solo, ¿no? Y lo anima más a seguir creando. Y luego por la parte de Henry, eh,
se nos desarrolla que primero que perdió a su madre. No se nos habla mucho de su padre, pero sí nos dicen que pues acaban de perder a su madre, tanto Natalie como Henry. Y bueno, pues estos dos hermanos se mudan a... Ay, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Es que chicos, tengo muy mala memoria. Ni siquiera, no me pregunten qué hice, qué desayuné hoy en la mañana porque no me acuerdo. Pero bueno, continuando con el video. Se mudan a esta ciudad donde vivía antes también Steve. Eh, ay, mitos. Chicos, auxilio, mitos. Eh, y bueno, por ende tienen que entrar Henry a una nueva escuela, a conocer a nuevas personas. Y se ve de alguna manera como no es aceptado, no encaja en esta escuela, ya que él es muy creativo, piensa de una manera diferente, de una manera más creativa. Y bueno, vemos cómo esto le afecta al momento de intentar socializar en la escuela. Y después al entrar al mundo principal, al mundo de Minecraft, vemos cómo puede expandir esa creatividad que él tiene y cómo empieza a entender gracias a Steve y a todas las aventuras que tiene, que ser creativo no está mal, que es un gran beneficio y después eso al final de la película se ve reflejado en cómo ya puede empezar a encajar en su escuela. El siguiente personaje que estaría poniendo en mi top, aquí lo dudé un poco también, chicos, al igual que en el primer lugar. Y este lugar se lo iba a llevar o Garrett o Natalie. Eh, ahora vamos a compararlos porque todavía estoy como... O sea, yo ya sé cuál voy a decir, pero me sigue como causando un poco de... No sé, no sé. Ok, Natalie, vamos a empezar a analizar primero a Natalie. Ya después al final les digo cuál elegí. Como el tercer lugar de mi top. Natalie se nos presenta como la hermana de Henry y la que ahora se hace cargo de él. Tengo entendido que para ese entonces ya es mayor de edad ella. Se hace cargo de él porque, como lo dijimos al principio del video, ellos perdieron hace poco a su madre. Eh, ay, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, chicos, se me olvidó cómo hablar. 2 semanas sin subir video y se me olvida cómo narrar. Ah, y bueno, esto es más que nada un poco más el desarrollo que esto es el único desarrollo que le dan, siento yo. Y después, al entrar al mundo de Minecraft, se ve como ella, sin querer, intentando proteger de alguna manera a su hermano, llega a dañar sus sentimientos. Y como habla con Don, otra personaje principal, eh, de que tal vez aún no tiene el instinto maternal desarrollado y tal. Siento que no se le da tanto trasfondo a este personaje, no se le da tanto desarrollo. Siento que tal vez pudieron aprovecharlo un poco más o ver un poco eh, que se demostrara en la película, en la cinta, cómo era un poco más afectada por el duelo por el duelo de perder a su mamá. Que como le digo, sí se representó, pero yo creo que se pudo haber representado un poco más. Y luego tenemos a Garrett Garrison, el basurero como sobrenombre, que se nos presenta en la película como era un antiguo gamer que tenía todo y lo perdió todo. Así es literalmente como se nos presenta y tiene una tienda que está en quiebra, como les digo, lo perdió todo y está en quiebra él ahora mismo. Y él conoce a Henry y bueno, lo ayuda con algunos problemas de la escuela porque le da miedo llamar a su hermana, que se sienta decepcionada y tal. Entonces Garrett le ayuda un poco a Henry y así es como se conocen y de alguna manera se empiezan a caer bien. Más que nada el lazo de amistad es más por parte de Henry que de Garrett. Y bueno, es de esta manera que pues llega al mundo principal por medio de que conoce a Henry. Ahora, después, cuando están en el mundo principal, se nos muestra cómo desesperación, ya no sé hablar, por estar quebrado ya es bastante, porque él le dice a Steve que en la nota que estaba junto al cubo, que es el que se utiliza para entrar al mundo al mundo principal, al mundo de Minecraft, decía que había muchos tesoros en este mundo, y también es por esto
que Garrett apoya a Henry en entrar a este mundo por los tesoros para poder financiar su tienda y pues no está quebrado. Y al entrar sí se nos muestra un poco esa parte de que él simplemente entró por los tesoros y cómo intenta incluso sobornar a Steve para que le dé diamantes, de hecho se los da. Y vemos el enojo de Henry, ya que Henry lo consideraba su amigo, al ver que Garrett simplemente quería los diamantes. Y después se nos da al final una especie de, digámoslo, redención de este personaje, de cómo salva a Henry, se reconcilian y tal. Y bueno, para este puesto, este tercer puesto, sí que voy a elegir a Garrett. Siento que se le da un poco más de desarrollo. Incluso se llega a relacionar y tiene más efecto en Henry que su propia hermana. eh, que como le digo, yo creo que pudieran aprovechar un poco más el personaje de Natalie. Y bueno, ya después en el cuarto top tendríamos a Natalie y en el quinto a Don. Bueno, a Natalie ya expliqué por qué, ya expliqué un poco de eh, lo que siento que se pudiera haber hecho un poco más con el personaje. Obviamente no sé de qué manera, no soy director, pero ni escritor de guiones, ¿no? Y luego tenemos a Don. Don se nos presenta como una vendedora de bienes raíces, que es la que le vende la casa a Natalie. Y ya está. Ella llega al mundo principal porque Natalie está buscando a su hermano y ella pues les ayuda. Parece de alguna manera que era amiga de la familia o de su mamá porque está al tanto de su situación y tal. Como les digo, siento que también se le pudo dar mucho más desarrollo de personaje. Pero bueno, está bien. Como les digo, no se siente que ningún personaje sobre. Todos están muy bien implementados. Aunque sí que se pudo usar un poco más a algunos personajes. Muy bien, ahora hablemos de los antagonistas. Como antagonista principal tenemos obviamente a Malgosha. Y los piglins principales junto con ella estarían siendo el General Chungus, doblado por Bobby Craft al latino y por Mike Crack al español de España, y el Gran Cochino. Vamos a explicar estos tres, empezando por el Gran Cochino, luego seguiríamos con Malgosha y luego con el General Chungus. Eh, lo más normal sería terminar con Malgosha porque es como la principal, pero es que quiero terminar con el General Chungus porque eh, tengo que quejarme, chicos, tengo que quejarme. De hecho, este video va a ser algo largo. Muy bien, empezando por el Gran Cochino, este Piglin se nos presenta como que... A ver, la verdad yo no entendí muy bien esta parte. Pero Malgosha, al ver que el general Chungus fracasa en su misión de conseguir el orbe y de matar a Steve y a sus compañeros, dice que traigan su arma secreta, que liberan a la bestia. Y un Piglin le dice que todavía no le han puesto cerebro, por lo que nos da a entender que es una especie de Frankenstein que Malgosha armó con piezas, con partes de Piglin y piezas de oro. Esto es lo que se nos da a entender, tampoco se nos explica mucho más. Simplemente que pues le tenían que poner un cerebro. Incluso Steve lo menciona porque Steve estuvo encerrado en los calabozos de ahí y se enteró de algunos de los planes de Malcolm. Y cuando el gran cochino les empezó a perseguir, dijo, vaya, por fin le puso un cerebro. Por lo que, como lo digo, se nos da a entender que es una especie de Frankenstein o algo por el estilo. Tampoco se explora mucho más su trama. De hecho, este no tiene voz, simplemente tiene pues como rugidos, como así, no tiene voz, simplemente son rugidos. Lo cual pues confirmaría aún más lo de que es un Frankenstein. No es muy inteligente tampoco. Y bueno, básicamente su función es destruir. Tiene un cañón en la mano y tal. Y ya está, es todo. Es el piglin más poderoso del ejército de Malgosha. Luego tendríamos a Malgosha, la antagonista principal. Esta estaría siendo una piglin que de pequeña, pues todos se burlaban, así como se burlaban de Henry, se burlaban de ella porque era diferente a los demás piglins, era más creativa. Sobre todo le gustaba bastante la danza. Y bueno, pues los piglins se burlaban de ella. Y justamente este punto es al que quería llegar y por eso la consideré para el primer lugar también
el top de protagonista, solamente que no, al final no la pude considerar porque pues obviamente no es protagonista, es una antagonista. Es que se nos da este contraste entre Henry y ella, como los dos son más creativos o resaltan entre sus sociedades, eh, y pues a los dos les hacen burla o los discriminan de alguna manera, pero la diferencia está en que Henry, a pesar de esto, continúa con su creatividad, entiende que no es malo ser creativo, a diferencia de Malgosia, que de alguna manera se enfada o empieza a reprimir su creatividad y empieza a ser como los demás, incluso peor que los demás, reprimiendo la creatividad de todos. Incluso llega a matar a un pequeño piglin que simplemente estaba haciendo un dibujo de una casita y un paisaje. Y se nos muestra mucho este contraste de cómo la manera de llevar las cosas depende de cada quien, si sobrellevas bien tus problemas o no, sobre todo con lo de la creatividad. Y luego tendríamos al general Chungus. El general Chungus, amé al general Chungus, su personaje está bien hecho. Como les digo, es el personaje que Minecraft dobló al español España y nuestro queridísimo Bobbycraft dobló al español latino. Ahora, hoy tenemos que hablar de este personaje. El doblaje de Bobbycraft estuvo hermoso. Les voy a dejar un pequeño fragmento aquí. Hola, Malgosia, ¿para qué soy bueno? Vale, Eso no me lo esperaba. ¡Wow! A mí me gustó mucho. Ahora, vamos a empezar a hablar. Cuando Boycraft anunció que iba a ser la voz del general Chungus, todos nos emocionamos muchísimo, o por lo menos sus fans nos emocionamos muchísimo. Y luego, después de que pasó la emoción y todo, yo me quedé pensando, ok, va a ser al general Chungus, pero se supone que es un piglin, es un general, y todos nos imaginamos a los piglin rudos, y más siendo un general, nos imaginamos como con una voz gruesa, y la voz de Bobby Graff es un poco más aguda que gruesa. Y entonces yo me pregunté, ¿cómo van a adaptar la voz para que quede bien con el personaje? Y cuando estuve en el cine y escuché el doblaje, yo me quedé maravillado. No solo porque mi héroe, mi ídolo, no sé, ya no sé qué más decir, estaba doblando a un personaje de la película de mi juego favorito, sino porque estaba muy bien adaptado. Como ya escucharon el pequeño fragmento, sin tantos spoilers, del doblaje, el general Chungus es como un tipo relajado. Es como... Parece que es un piglin joven, o así se nos da a entender por su voz, que va muy relajado y que es muy de hacer amigos, es muy amigable, muy amistoso. Ah, este es el gran cochino, chicos. Vas a matar. Me va a matar. También me está pegando el Enderman. No me quiero morir, no me quiero morir. Tengo muchos minerales, tengo muchos minerales. Ya, disculpen la interrupción. Bueno, no importa. Continuemos, chicos, después de esta pequeña interrupción. Se nos denota, de hecho, Malgosia nos dice que es amigo de Steve, que el general Chungus llegó a ser amigo de Steve. Y esto nos demuestra que es bastante amigable y queda bastante bien con la voz de Boycraft, con su carisma. Y el tono de voz que le da, sí que le da un tono de voz un poco diferente a la voz normal de Boycraft. En mi opinión, le queda muy bien. Ahora, mi queja, y lo que les venía diciendo desde hace un rato, es que duró muy poco tiempo en pantalla. Bueno, tampoco tan poquito, pero a mí me hubiera gustado que hubiera estado más tiempo en pantalla. Básicamente Malgosia le habla, le da órdenes, el general Chungus habla un poquito, va a la aldea a hacer las órdenes que le dice Malgosia de destruir la aldea y de recuperar el orbe. Eh, Fracasa en su misión, regresa, le dice a Malgosia que fracasó y hasta ahí termina. Porque el gran cochino lo destruye, lo destroza, lo hace cerdo asado. Y a mí me hubiera encantado que estuviera un poco más de tiempo en pantalla. Obviamente entiendo que como los YouTube, que ese personaje está hecho para que lo interprete un youtuber en todos los idiomas. Obviamente depende del youtuber de cada idioma. Eh,
Y por eso me imagino que no pueden darle tanto tiempo en pantalla. Para, como no son profesionales doblando, pues se les da, sí que se les da un tiempo bastante más grande al de un cameo. Pero tampoco le pueden dar la película entera, ¿no? Pero la verdad, yo estoy bastante contento con el doblaje de Bobby Craft. Me encantó cómo lo adaptaron al General Chungus, que el General Chungus es como relajado, es joven, es amistoso, amigable, como les digo. La historia de la película sí que me sorprendió. Eh, Obviamente sabíamos que iban a adaptar de alguna manera a la historia de Minecraft Legends, pero hay algunas cosas que sí que te sorprenden, chicos. No voy a decir muchísimo más. Ahí está mi reseña sobre los personajes y como les digo, la historia me sorprendió. No quiero hablar muchísimo de la historia. Está bastante bien la historia. No, mis diamantes. Gemelos. La historia está bastante bien. Me sorprendió. Yo creía que iba a ser algo diferente, pero está bien hecha, bien formulada. Y como último detalle, chicos, hay escena post créditos. Solo les voy a decir que se presenta Alex en la escena post créditos. No les voy a decir mucho más. Y bueno, me imagino que va a haber secuela. Entonces, si hay escena post créditos, hay secuela lo más seguro. Y por favor, que revivan al General Chungus en la secuela, por favor. Ocupo que revivan al General Chungus en la secuela y que vuelva a salir Bobby Craft. Por favor, se os suplico. Warner Bros. Moyan, escúchenme. Queremos otra vez a Bobby Craft en la película, en la secuela. Please. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante el video. No olviden dejar un like, suscribirse y déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes la película. Yo soy Kazungraph y nos vemos en la próxima. Bye bye.